Gunther será recordado como uno de los luchadores más dominantes de su generación. Tras triunfar en la escena independiente, el austríaco ha repetido el éxito en WWE, estableciendo varios récords que perdurarán en el tiempo. Gunther registró el reinado más extenso de la historia del campeonato intercontinental hasta que fue derrotado por Sami Zayn en uno de los combates más destacados de WrestleMania 40. La victoria de Zayn no fue bien recibida por un sector de los fans, quienes consideraban que otros luchadores merecían más ese honor, como es el caso de Chad Gable. Un tema por el que fue preguntado Gunther en una reciente aparición en el podcast Gorilla Position. No creo que hubiera una persona adecuada. Creo que había varias opciones. Chad es otra opción, que habría tenido mucho sentido, respondió el austríaco. Sami era definitivamente uno de los tipos adecuados para hacerlo. Es un luchador profesional fantástico. Tiene una conexión natural con el público. Es realmente el underdog con el que la gente puede conectar y entender la lucha. Es su personalidad natural. No parece el atleta perfecto. No es así ni lo ha sido nunca. Eso también contribuye a que la gente conecte, porque básicamente nadie de nuestro público es una persona perfecta, continuó. No ser perfecto es algo muy humano. Es muy fácil conectar con eso y afrontar esas luchas con esa persona. Además, es fantástico en el ring y lo ha sido durante años. Luchar contra él en el mayor escenario posible y despedirme de la mejor manera posible, me hizo muy feliz. Fue un final muy exitoso para ese reinado. Actualmente, Sami Zayn se ha convertido en uno de los principales objetivos del roster de Monday Night Raw. El propio Gable o Bronson Reed le han dejado claro que desean arrebatarle el campeonato, y harán los que sea necesario para conseguirlo. Por su parte, Gunther anunció su participación en el torneo King of the Ring, prometiendo que elevará este título como ya hiciera con el campeonato intercontinental. AJ Styles será recordado como uno de los talentos más destacados del siglo XXI. The Phenomenal One ha encandilado a millones de fans de todo el mundo a lo largo de sus 25 años de carrera. Actualmente, es una de las superestrellas más conocidas de WWE, donde ha sumado 7 campeonatos, convirtiéndose además en uno de los pocos campeones Grand Slam de la empresa. Su técnica y habilidad en el ring le han servido para ser considerado uno de los mejores luchadores de su generación, ganándose con ello algunas comparaciones con leyendas del pasado. En este sentido, Mark Calaway, más conocido como The Undertaker, comparó a Styles con Shawn Michaels en la más reciente edición de su podcast 6 Feet Under. AJ Styles lo tiene todo. No sé si alguna vez habrá otro Shawn Michaels. Es solo mi opinión, pero AJ Styles puede trabajar con cualquiera. Puede hacer que cualquiera parezca increíble y aún así ser capaz de, ya sabes, AJ no es un tipo grande, pero tiene la capacidad de trabajar con cualquiera y hacerlo creíble, hacerlo sólido, afirmó Undertaker. Eso no convierte a AJ en Shawn Michaels, pero son los que tienen el nivel de trabajo más alto de sus respectivas generaciones. Esa es mi opinión, estoy seguro de que alguien más tendrá una opinión diferente, continuó. Esa es la razón por la que se produjo el Boneyard Match, porque no tuve la oportunidad de trabajar con AJ y eso me atrajo. Realmente le tengo en muy alta estima como ser humano y como artista. Undertaker también imaginó un combate de ensueño entre Shawn Michaels y AJ Styles en sus mejores tiempos. Sí, habrían destrozado el lugar. Ese combate habría sido, no tengo ninguna duda de que hubiera sido un combate de 5 estrellas, afirmó la leyenda. The Undertaker disputó su combate de retiro contra AJ Styles en un Boneyard Match en WrestleMania 36. Debido a la pandemia de COVID-19, ambos luchadores grabaron un combate cinematográfico, que fue muy bien recibido por los fans. La leyenda admitió haber quedado satisfecho con el resultado, asegurando que se trataba de un gran cierre para su carrera como wrestler en activo.
El regreso de CM Punk a WWE en Survivor Series 2023 fue una sorpresa para muchos fanáticos y luchadores, quienes nunca pensaron que Punk regresaría dada la forma en que dejó la compañía en 2014 y los comentarios que ha hecho sobre la compañía en la década posterior. Este regreso provocó reacciones de todo tipo, tanto en los fans como en varios luchadores del roster, que habían coincidido con Punk en WWE o en alguna otra empresa. El último en comentar su relación actual con el Chicago Med ha sido el campeón Intercontinental Sami Zayn, que en una reciente entrevista concedida a Gorilla Position, explicó que su relación con Punk ha sido un borrón y cuenta nueva. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Ha habido algunos altibajos. Apareció y yo estaba como, simplemente no quiero que esto sea raro. Di lo que tengas que decir. Él dijo sus cosas, yo dije las mías. Al final, borrón y cuenta nueva. Eso es todo. Simplemente no puedes andar por ahí albergando resentimiento. No quiero que pase y sea como una nube negra. Yo trabajo aquí, y viceversa. Pase lo que pase, carta sobre la mesa, borrón y cuenta nueva. Bien. 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 Eso es todo. Así es como me acerco, no solo a él, sino a la vida. He descubierto en mi experiencia que es un poco agotador odiar a la gente. La única persona que está enojada eres tú. Simplemente están caminando y tú estás bajo una nube de negatividad, y no quiero esa nube. ¿Ha habido algunas cosas raras entre nosotros en el pasado? Claro. Creo que el 90% de la gente a la que le preguntas sobre Punk diría lo mismo. En lo que a mí respecta, tenemos que trabajar juntos, estás aquí, has pasado por muchas cosas en tu vida, hagamos borrón y cuenta nueva y empecemos de nuevo. Eso es todo. Con todo, de momento Sami Zayn y CM Punk no han interactuado en WWE, ya que mientras que Sami ha estado estos últimos meses preparándose para su triunfo en WrestleMania, CM Punk sufrió una lesión en el tríceps en Royal Rumble que le obligó a alejarse de la compañía, al menos de manera intermitente. Tras meses de rumores y especulaciones sobre su futuro en WWE, Drew McIntyre finalmente ha llegado a un nuevo acuerdo con la empresa. Así lo confirmaba The Rock en una reciente publicación en sus redes sociales, donde ha confirmado que el escocés ha firmado un nuevo contrato con la compañía. El anterior contrato de Drew McIntyre finalizaba antes de WrestleMania 40. Sin embargo, WWE añadió tiempo al contrato del escocés por sus periodos de inactividad por lesión, extendiendo la vigencia del mismo hasta después del magno evento. Finalmente, ambas partes acordaron continuar trabajando juntas, con The Final Boss felicitando públicamente al excampeón mundial por la noticia al tiempo que le entregaba un icónico regalo. Como eres un hombre de palabra, felicidades Drew McIntyre por firmar tu nuevo contrato con WWE. Como hablamos después de tu combate en Almohadilla WrestleMania, sé que esta Claymore escocesa representa todo lo que tú, tu familia y tu país encarnáis. Como sabes, quería entregarte personalmente este regalo en tu reunión con NetCon, pero me esperaban comidas calientes y tequila frío. Felicidades de nuevo hermano y brindo por el hambre, la pasión, escalar esa montaña y entretener siempre a nuestros fans. Drew McIntyre es uno de los talentos más destacados de WWE y una de las principales figuras de Monday Night Raw. Recientemente, el luchador logró su objetivo de ganar un campeonato mundial en un gran escenario. El escocés venció a Seth Rollins en WrestleMania 40 para convertirse en campeón mundial peso pesado de WWE. Sin embargo, su celebración finalizó súbitamente después de ser atacado por CM Punk y ser víctima del canjeo del maletín de Money in the Bank por parte de Damian Priest, quien finalmente salió del magno evento con el oro en su cintura. Drew trató de conseguir una nueva oportunidad en el episodio de Raw After WrestleMania 40, pero una vez más, Punk frustró sus planes, costándole la victoria en el evento estelar, por ende, su oportunidad. Es de esperar que la rivalidad entre Drew y Punk se extienda en los próximos meses.
Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal, luego activa la campanita para que no te pierdas el contenido de tu canal, Fanáticos del Wrestling.